Buenos días. Vamos a ver algunos aspectos importantes de la teoría de el análisis crítico del discurso. Vamos a comenzar viendo qué sería el discurso. Una definición nos dice que el discurso es la facultad racional con que nos relacionamos en unas cosas sacándolas por consecuencia de sus principios o conociéndolas por indicios y señales. También se entiende por discurso el uso de la razón, una reflexión, un raciocinio sobre algunos antecedentes o principios. Pero una definición más exacta de lo que consideramos como discurso sería la serie de palabras, la serie de frases que van a estar manifestando lo que una persona o un sujeto piensa o siente. También podemos decir que el discurso sería un razonamiento o una exposición sobre algún tema que se lee o se pronuncia en público. Ya vimos que también puede ser escrito. También podemos decir que el discurso sería una doctrina, una ideología o un punto de vista. Este sería lo que existe detrás de todos los discursos, esta determinada ideología, este determinado punto de vista. El discurso desde el análisis. También el discurso va a ser una categoría ampliada por los diferentes analistas del discurso. Para Frankie Lush, de 2008, el término se va a referir en un sentido tradicional, así como a las prácticas semióticas en modalidades no verbales que pueden incluir fotografías y diversos registros. Entonces el discurso puede ir acompañado de imágenes, de sonidos, de textos, de diferentes tipos de efectos, principalmente relacionados con la imagen, con la comunicación no verbal, pero es esencialmente se refiere a una práctica social. Se referiría principalmente a una práctica social porque se van a establecer diferentes relaciones entre los sujetos que participan en ese discurso y diferentes condiciones de registros lingüísticos, registros sociales y registros cognitivos. El discurso es un modo de significar y la experiencia desde una perspectiva determinada, socialmente determinada. Es bien importante para los analistas del discurso ir determinando cuáles serían estos factores sociales que van a estar relacionados con el discurso, ya sean los participantes, ya sean las instituciones, ya sean los grupos, o aquello que reside detrás de este aspecto social, que serían esas ideologías y esos puntos de vista que van a estar manejando estas personas o estos diferentes grupos sociales. Debemos de considerar al discurso como un modo como una práctica social que se encuentra en una situación histórica y socialmente en relación dialéctica con otros aspectos de lo social, principalmente la parte del contexto. Entonces muchos analistas del discurso ya han señalado que hay que ubicar histórica y socialmente al propio discurso para entenderla en estos diferentes contextos, para poder hacer una apreciación más significativa del propio discurso. Se va a configurar socialmente, pero también es constitutivo de lo social. Los discursos están creando los diferentes discursos acerca de la sociedad, acerca de las diferentes acciones que se realizan dentro de la sociedad. Entonces los discursos también nos están constituyendo en nuestra idea de democracia, en nuestra idea de cómo convivir, en nuestra idea de la paz, en nuestra idea de la guerra y también en nuestras visiones de la nación y nuestras nociones de identidad. Y ya vimos que es social y va a guardar una relación con diferentes elementos estructurados y estructurantes. El discurso siempre que tiene que estar estructurado, pero va a estar estructurando esta manera en que nosotros pensamos, esta manera en que nosotros sentimos y esta manera en que nosotros vamos a actuar de determinada manera. El discurso siempre va a trabajar sobre la materia del lenguaje, sobre una materia completamente lingüística, pero sin embargo, en esta materia conformante, en esta materia estructurante,
va a constituir identidades sociales. Estas identidades sociales se refieren a determinados grupos, a determinadas instituciones, y esta imagen que vamos a tener de la sociedad, de la nación y de los diferentes grupos que participan en ella. El segundo factor muy importante con el análisis del discurso sería las relaciones sociales. Estas relaciones sociales siempre están mediadas por este lenguaje, por convenciones sociales y principalmente nuestras relaciones en sociedad están mediadas y están siendo presentadas a través de diferentes discursos. Las instituciones, los grupos y las personas nos vamos a relacionar a través de los discursos. Es por eso la importancia fundamental que va a tener el propio discurso. Para que se establezcan estas relaciones, para que se establezca esta comunicación, tienen que existir esos discursos, ya sea a favor o ya sea en contra de otros grupos. Y también el analista de discurso va a considerar que el propio discurso es un sistema de conocimiento. Siempre trata de dar algunos elementos nuevos, información nueva acerca de algún tipo de problema, acerca de alguna situación que se está presentando dentro de la sociedad. Y también, como mencionaba Foucault y como mencionaban otros analistas del discurso, el discurso va a ser en sí mismo un sistema de creencias. Esos sistemas de creencias que van a estar dominando en determinado tiempo, en determinado espacio, en determinado lugar y en determinada cultura. El uso lingüístico del discurso va a ser constitutivo de una manera convencional y socialmente reproductiva. Entonces la sociedad siempre se va a estar reproduciendo, siempre se va a estar creando a través de los diferentes discursos. Se va a crear de una forma creativa y de una forma que a veces puede ser transformadora. Todo ello se va a ubicar bajo las condiciones de las cuales se inserta. Entonces también a su vez los propios discursos están insertados en una historia, están insertos en una sociedad. Tenemos que tener muy claro que los discursos nunca son monolíticos, siempre va a haber gente que va a estar replicando acerca de esos discursos, siempre va a haber gente que puede estar disconforme con esos discursos que se pronuncian, entonces aunque muchas veces se reproduzca las ideas generales de ese discurso y ciertos grupos estén tratando de crear un solo punto de vista, siempre va a haber dominios particulares, siempre va a haber resistencia a esos propios discursos y como siempre va a estar habiendo resistencia a esos discursos y siempre están produciendo dentro de lo social, son una práctica discursiva que busca producir acciones, que busca coexistir, que busca contrastar y que muchas veces van a competir entre sí los diferentes discursos. Las diferentes interacciones que se van a dar entre los diferentes discursos van a suponer una relación compleja entre eventos discursivos particulares y normas convencionales asociadas con la lingüística. Entonces aquí tendríamos que ver esos dos aspectos, ¿no? Cómo se crea el propio texto desde su construcción lingüística y la otra que sería la relación compleja que va a tener con los otros eventos discursivos, con otros discursos y principalmente con su parte social. Vamos a ver más acerca de el uso lingüístico de los propios discursos. Los discursos no solamente van a responder al aspecto lingüístico, sino van a responder también a estas relaciones con la parte social, a estas relaciones que funcionan como una práctica social. Entonces el discurso no solamente serían esas palabras, sino sería esa manifestación que se realiza, sería esa pinta de una barda, sería también algún tipo de protesta de dejar de ver algún canal de televisión. Entonces siempre está muchas veces incitando a determinadas prácticas sociales. El orden del discurso de una sociedad será el conjunto de órdenes locales del discurso entre sí. Entonces muchas veces los discursos van a estar proponiendo determinadas normas, determinado tipo de orden, que muchas veces se pretende que se siga dentro de estos límites, dentro de estos contextos de lo social. Los límites y la separación entre dichos órdenes abre paso a la génesis de conflictos.
Entonces muchas veces determinado gobierno dice que va a aumentar la gasolina o dice que va a cancelar las pensiones de los adultos mayores, pero muchas veces la gente va a responder saliendo a la calle o va a responder no estando de acuerdo con esas órdenes, con esos discursos que está produciendo los diferentes gobiernos o las diferentes instituciones. También estas órdenes que van a estar dentro del discurso muchas veces van a ser diferentes discursos que van a estar proponiendo lo mismo. Tal sería el caso de que diferentes políticos propongan una misma situación, o por ejemplo el caso de los medios de comunicación, el caso de la prensa, que muchas veces se dedican a replicar un punto de vista, una ideología, una misma narración acerca de un acontecimiento. También sería que comúnmente este tipo de eventos discursivos van a combinar diferentes tipos de discursos, diferentes tipos de géneros discursivos. Entonces, un mismo mensaje, una misma narración puede aparecer en un tal show, puede aparecer en una nota periodística, puede aparecer en algo de YouTube. Entonces, el mismo mensaje va a producir diferentes formas heterogéneas y que se va a manifestar en diferentes géneros discursivos, en diferentes medios de comunicación. Entonces, muchas veces ese mismo mensaje se va a estar retransmitiendo a través de diferentes géneros y a través de diferentes medios de comunicación. Este mismo mensaje que se va a estar transmitiendo a través de diferentes medios me estaría dando como una determinada tipo de orden de lo que se quiere o lo que se espera que cómo actúe la gente, ¿no? Aquí habría muchos factores que tienen que ver con la opinión pública, de quién va a estar atrás de esas narraciones, quién va a estar atrás de esos discursos, ¿no? Como en el caso de México, que la oposición, que la derecha, quiere crear un cierto tipo de opinión y atrás de ese tipo de opinión pues va a estar gente de la economía, como Claudio X, como el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces esa narrativa, esos mensajes y esos discursos van a estar funcionando en todos los diferentes medios de comunicación. Muchas veces cuando nosotros analizamos un discurso, muchas veces puede que no sea tan claro, que tenga determinada opacidad, que todos los discursos funcionan así diciendo directamente lo que se quiere decir, sino muchas veces los discursos van a dar vueltas, van a utilizar cierto tipo de palabras, van a esconder su verdadero sentido. Entonces lo que uno tiene que hacer como analista del discurso es ir revelando los argumentos, ir revelando los diferentes sentidos, las diferentes ideologías que van a aparecer detrás de esos discursos. Entonces vamos a ver dos características de estos discursos que muchas veces pueden ser opacos. Muchas veces los propios discursos van a facultar determinadas prácticas discursivas, determinado tipo de eventos, ¿no? Entonces se quiere producir determinado tipo de eventos, determinado tipo de opinión, determinado tipo de reacciones, determinado tipo de acciones. Entonces los discursos no solamente serían esta parte lingüística, sino serían esa práctica discursiva que quieren producir dentro de las personas, dentro de los grupos. También el propio discurso estaría actuando dentro de determinadas estructuras, dentro de determinados procesos y dentro de determinadas relaciones sociales y culturales más amplios. Entonces yo tengo que ubicar ese propio discurso dentro de estos procesos más amplios, que serían los procesos culturales y los procesos sociales. Tengo que explicar por qué se está diciendo eso que se dice, qué se quiere decir con eso que está diciendo, cómo se está diciendo eso y qué se quiere producir con esos discursos. Todo ello para dar cuenta de qué formas las prácticas sociales, las relaciones y los procesos surgen y se encuentran configurados por relaciones de poder. Aquí sería bien importante ubicar a ese discurso dentro de esos poderes que esconde el propio discurso, dentro de los propios problemas de conflictos y luchas de poder que están dando determinada cohesión dentro de la sociedad y que conforman las diferentes relaciones hegemónicas y de poder.
Entonces todo discurso estaría escondiendo, estaría siendo transitado por relaciones de poder que el analista de discurso tiene que ir revelando estos diferentes poderes que subyacen detrás de los propios discursos. Acá, en la fotografía anterior veíamos un tipo de discurso que sería el discurso de la década de los 60, en donde Martin Luther King va a dar varios diferentes discursos a favor de los derechos de las personas de color, de las personas negras. Estos diferentes discursos que va a dar Martin Luther King no solamente eran discursos que se daban y que no producían ninguna práctica discursiva, sino muchas veces las personas de color van a salir, van a hacer manifestaciones, puede que de repente haya enfrentamientos con la policía, con el ejército, de que haya diferentes tipos de protestas para conseguir estos derechos más iguales en relación con los blancos, ¿no? Desde subir a un autobús, el derecho al trabajo, el derecho a estar en los restaurantes, el derecho a transitar y el derecho a ganar lo mismo que la gente blanca. Entonces aquí se estaría produciendo este tipo de discurso y su relación con estos diferentes eventos, con estas diferentes prácticas discursivas. Entonces tenemos que ver en todos los discursos la ideología que subyace detrás de ellos y las diferentes relaciones de poder que se van a estar dando cuando alguien da un discurso y contra qué otras fuerzas de poder está tratando de resistir o está tratando de controlar. Entonces las prácticas sociales estarían ligadas a causas y efectos, no, que muchas veces no son visibles y muchas veces no son claras. Entonces el analista del discurso tiene que revelar estas prácticas sociales y revelar estas relaciones de poder y estas relaciones ideológicas que subyacen detrás del discurso. La relación en definitiva de los señalados elementos no siempre son apalabrables. Entonces muchas veces no se dice que esconden estas relaciones de poder o qué ideología está atrás de estos discursos. Debe de haber una interpelación por parte del analista del discurso, por parte de quien está investigando esos discursos. No te van a decir directamente, yo soy de derecha y quiero que gane mi candidato, o no se va a decir muchas veces, yo quiero que las mujeres, los campesinos, los negros, la comunidad LGTB no tenga estos mismos privilegios, no tenga estos mismos derechos. Entonces, el discurso tiene esta realidad lingüística, pero aparte de tener esta realidad lingüística, esta realidad de la materialidad del lenguaje, también supone ver la parte de la historia, la parte de la social y principalmente en el analista del discurso, buscar ese sentido crítico de las relaciones de poder y de las relaciones ideológicas que están en el propio discurso. También hay que ver que los diferentes discursos siempre están ubicados en un determinado contexto histórico y en ese diferente contexto histórico puede ser que determinadas ideas, determinadas narrativas cambien a través del tiempo. Entonces van a existir diferentes diferencias cualitativas en los diferentes periodos históricos en relación con el funcionamiento social del discurso. Michel Foucault decía que siempre estaba establecido en determinado momento qué se dice, a quién se le permite decir aquellos discursos, aquellas narraciones, qué no se puede decir en determinado momento, quién toma la palabra, cuánto tiempo toma la palabra, a quién representa ese que está hablando y qué personas quedan excluidas de esos propios discursos. Entonces, cuando alguien da un discurso, muchas veces la accesibilidad y la facilidad de producir ese discurso, de que ese discurso pueda ser difundido, sería diferente dependiendo de los sujetos del poder y dependiendo de los momentos históricos. Pensemos en cómo se han ganado derechos, principalmente en el trabajo, de jornadas más cortas, de determinados beneficios en relación con el trabajo o determinadas situaciones más democráticas en el caso del voto de las mujeres y en el caso de diferentes derechos que han ido consiguiendo, ¿no?
estos derechos, si pues pensamos mucho, en muchos países son muy recientes y hay países que creo que hasta 1950 van a tener estos derechos al voto, ¿no? Esto fue en el caso de México. Y también, por ejemplo, los diferentes derechos que han adquirido la comunidad LGTB, como el matrimonio, el derecho a heredar lo de la pareja y el derecho a asegurar en servicios médicos estatales a la pareja. Uno de los teóricos del discurso va a ser Bourdieu. Bourdieu principalmente lo va a abordar desde el campo de la sociología y él muchas veces va a decir que en estos discursos muchas veces se van a presentar unificados, muchas veces que se van a presentar con determinado orden dentro de este determinado mercado lingüístico, dentro de este mercado de los diferentes discursos. Entonces siempre va a haber una imposición de lenguas estandarizadas en los estados-naciones. Aquí Bourdieu estaría hablando de ese discurso que muchas veces representa a la nación, representa al país y representa a muchas veces los intereses de esas élites de esos diferentes países, ¿no? Ahorita en el caso de Ucrania, muchas veces se habla de este nacionalismo ucraniano que tiene que ver con determinados héroes, pero al mismo tiempo que también quiere tener ciertas resistencias y propone ciertas soluciones al propio país, ¿no? Como su incorporación al mercado europeo y su resistencia en contra de la Unión Soviética, de Rusia. Otros de estos discursos así que tratan de unificar y que tratan de ordenar las diferentes relaciones sociales sería la del biopoder. Ya vimos algunas cuestiones que tienen que ver como con el biopoder, como sería ese control de la natalidad, de la mortalidad, de las vacunas, de las migraciones, este, y principalmente del control de los cuerpos, ¿no? El control de los cuerpos de los diferentes sujetos y en especial el control de los cuerpos de las mujeres. El biopoder principalmente va a trabajar a partir de prácticas cotidianas que tienen que ver con determinadas instituciones sociales y que va a producir determinados tipos particulares de sujetos sociales. Entonces, ese poder quiere extender la población, tener un control de la población, dejar que la migración llegue a ese país, impedir que la migración llegue a ese país, este, a crear en determinadas localidades, en determinadas ciudades, que haya más población o que haya menos población. Entonces, en el caso del biopoder, este discurso se encuentra caracterizado para cumplir un rol distintivo e importante en la construcción y reproducción de las relaciones de poder e identidades que entrañan. El biopoder sería esta forma de controlar a los cuerpos, de controlar a las sociedades, de controlar a las poblaciones y de controlar principalmente su salud, su cuerpo y también, como mencionaba Foucault, ciertas cuestiones que tienen que ver con su mentalidad. Entonces ese biopoder muchas veces se va a imponer este mensaje único, este mensaje ordenado a través de diferentes narrativas, a través de diferentes mensajes y principalmente a través de los diferentes medios de comunicación. Aquí vamos a ver algo muy importante en el análisis crítico del discurso, que sería esta dimensión tridimensional que va a obtener, que va a poseer el discurso. Entonces podemos ver las tres dimensiones del discurso, una que sería que el discurso es un texto, es este texto oral, es este texto escrito, es este texto multimodal. Entonces vemos esa parte textual del discurso. El segundo elemento sería ver esta instancia como una práctica discursiva que implica la reproducción, que implica la producción e interpretación del texto. Entonces, ubicar a ese texto en el contexto social, en el contexto cultural, en el contexto ideológico. Entonces, ver el texto en relación con todas estas características más sociales, más culturales, como una práctica discursiva, no solamente como palabras,
no solamente como una construcción lingüística, sino como una práctica discursiva que está produciendo eventos, que está produciendo diferentes acciones. Y la tercera es una práctica social, ver todo el circuito comunicativo del emisor, el texto, el receptor, ver la finalidad de esos discursos y ver los resultados que producen esos diferentes tipos de discursos. Muchas veces la finalidad puede ser solamente impedir que determinado gobierno haga determinadas acciones, o muchas veces puede ser cambiar la idea que se tiene con ese determinado gobierno, o muchas veces puede ser quitar a ese gobierno y ponerse otro grupo de personas, ¿no? Pero es una práctica social que tenemos que verla, que tenemos que considerarla dentro de los contextos históricos, dentro de los contextos sociales, dentro de los diferentes contextos culturales y, como ya vimos, dentro de las diferentes relaciones de poder y las relaciones ideológicas. Aquí, dentro de un contexto más amplio, sería ver estas relaciones de hegemonía, estas relaciones de control, estas relaciones de dominación que van a existir dentro de los diferentes discursos. Uno de los autores más importantes del análisis crítico del discurso sería Frank Leach, que él es un político y va a centrar en eventos discursivos en el seno de las relaciones de poder y de las relaciones de dominación. Theo Van Dyke o Frank Leach van a decir que los discursos van a funcionar como poderes y van a funcionar como control y como dominación. Esto lo tendríamos que tener muy claro porque no solamente un discurso es alguien que está diciendo algo, alguien que da una narrativa, alguien que propone cosas, sino siempre está funcionando dentro de los consensos, dentro de esta hegemonía, y muchas veces quiere controlar y quiere dominar. También tenemos que considerar en el análisis crítico del discurso las relaciones de poder que existen en la sociedad y las relaciones de poder que van a existir dentro de los discursos. Muchas veces para entender estas relaciones de poder, yo las tengo que ver cómo se relaciona un discurso con otro discurso. Yo tendría que ver lo que dice un político, lo que está diciendo otro político, lo que está diciendo su opositor, lo que dice una institución, lo que dicen los ciudadanos, lo que dicen las diferentes organizaciones civiles. Entonces el discurso nunca está aislado, sino está en relación con todos los diferentes participantes. Desde los participantes que apoyan ese discurso hasta los participantes que contradicen ese propio discurso. Y ver en estas relaciones, encontrar esas relaciones de poder entre los diferentes bandos que se están pronunciando con respecto a ese problema. Aquí podríamos ver esta complejidad que puede tener analizar un discurso porque estaría relacionado con otros muchos discursos, con muchas otras opiniones que pueden existir con respecto al mismo tema. Aquí vamos a ver algo que sería también bastante relevante, que sería esta relación entre el texto y la práctica. Cómo este texto siempre va a estar relacionado con esta diferente práctica discursiva. Entonces vamos a ver dos aspectos importantes de esta relación entre práctica discursiva y texto. El primero sería que los procesos de producción que lo van a conformar son de una naturaleza y son de una práctica social. Entonces el propio texto ya está pidiendo determinada práctica social y está proponiendo determinadas acciones. Entonces el discurso no se queda en la parte textual, en la parte escrítica, sino tenemos que llegar a encontrar esta naturaleza como práctica social. Y el segundo aspecto sería el análisis del texto es de forma y contenido. Establece significados interpersonales y textuales. Los dominios en los cuales se establece son la representación y la significación del mundo. Aquí el discurso me está proponiendo una representación y el discurso me está dando determinado significado, ¿no? Entonces ahorita con el caso de la guerra, pues muchas veces estaría proponiendo determinados significados, ¿no? Estos significados son que se puede convertir en una tercera guerra mundial, que se va a acabar el mundo, que van a subir el petróleo, que van a subir los granos, que va a haber hambruna,
o de repente otros aspectos más positivos, otros significados más positivos que dicen que van a llegar a algún acuerdo, y que se va a acabar la guerra, ¿no? Entonces siempre nos está dando esta representación y siempre nos va a estar dando esta diferente significación, estos determinados sentidos. También nos va a hablar de las identidades de los participantes y de las relaciones interpersonales que se van a establecer entre ellos. Entonces siempre se crea una narrativa en una guerra, quién es el bueno, quién es el malo, cómo están interviniendo los diferentes gobiernos, las diferentes instituciones, los diferentes países y qué narrativa están contando sobre esa determinada guerra y sobre sus posibles soluciones. Aquí tenemos en cuanto a las relaciones interpersonales algunas características fundamentales de estas relaciones interpersonales. La primera sería la identidad y el texto en la constitución de las relaciones. Ese texto me está hablando de una identidad, me está hablando de una representación, entonces tengo que encontrar de qué narrativa me está dando ese texto, qué identidades me está proponiendo, qué representación del mundo me está dando ese texto. Y la segunda sería relacional y el texto con los otros factores relacionales, ¿no? Con los otros actores que están participando dentro del discurso y principalmente con estas relaciones de poder, con estas luchas, con estos conflictos que se van a estar produciendo en el propio discurso. Y otro aspecto que ya habíamos que mencionaba Frank Lush y que mencionaba Theo Van Dyke sería la parte sociocognitiva. La parte sociocognitiva sería desde el tema que selecciono, cómo lo analizo, cómo lo fragmento y cómo lo voy a interpretar. Entonces ya la propia visión del analista va a ser muy importante en escoger el tema, escoger el discurso, escoger la teoría, escoger la metodología para interpretar los diferentes discursos. Entonces va a involucrar tanto la explicación paso a paso del modo en que los participantes producen e interpretan los textos. Entonces el analista está seleccionando los puntos más pertinentes de los argumentos, de los participantes y de qué factores contextuales va a considerar. Pueden ser de tipo conversacional, de tipo más pragmático, y estos análisis se van a centrar en las relaciones entre el evento discursivo y el orden del discurso. Entonces voy a ver la narrativa de ese discurso y también voy a ver qué prácticas sociales está produciendo. Es muy interesante esta imagen que tenemos aquí. No le puedo quitar a las letras, pero sería una imagen del movimiento nazi. Entonces, este movimiento nazi no solamente fueron discursos, sino también eran determinadas acciones y determinadas prácticas discursivas. Entre estas acciones, pues sería que se afiliaran al ejército, que salieran a marchar, que hicieran eventos masivos y que estuvieran en contra de otros grupos minoritarios, como sería el caso de los judíos, los gitanos, los negros y la comunidad LGTB. Entonces, esos discursos estarían en ese momento histórico y quieren producir estas prácticas sociales. Aquí volvemos a tener a Hitler, ¿no? Hitler no solamente estaba pronunciando un discurso, sino que quería producir estas prácticas sociales, llevar a Alemania a la guerra, conquistar países, acabar con determinados grupos sociales, y adquirir poder. También tenemos que ver estas relaciones interdiscursivas que van a estar en el discurso. Los textos muchas veces van a estar constituidos por combinaciones de diferentes géneros y determinados discursos. Esto significa que uno muchas veces va a escoger el tipo de género y el tipo de discurso, el tipo de tono, el tipo de público al cual se le va a hablar. Entonces aquí veíamos a Hitler, entonces Hitler le hablaba de una manera a la gente común, a los soldados, y a las diferentes instituciones de su gobierno. Entonces van a encontrar una estrecha relación con la intersexualidad,
poniendo en relieve una perspectiva histórica de los textos como transformadores del pasado y las convicciones existentes o textos previos en el presente. Muchos historiadores han señalado que los discursos de Hitler ya venían dándose desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y lo que va a hacer el propio Hitler es tomar estos discursos que ya existían en revistas, que ya existían en la mentalidad alemana, y que querían tener un espacio más amplio como país, un espacio más amplio, conquistando a los países de su alrededor, manteniendo esta identidad germana, esta identidad nacional, y principalmente invadía a los diferentes países, ¿no? Entonces aquí existirían estas relaciones de intertextualidad, contextos del pasado o contextos del propio presente. Entonces cada gobierno, cada político va a construir su propia narrativa, ¿no? Si nos fijamos muchas veces, los movimientos del PRI decían que eran, pues, los herederos de Calles, los herederos de Obregón. Los gobiernos panistas muchas veces se declaraban a favor de, de este, de Francisco y Madero, y los gobiernos de Morena muchas veces tienen como símbolo a Benito Juárez y ahorita a Felipe Ángeles, ¿no? Entonces cada gobierno va a buscar esta relación con narrativas, con discursos del pasado o con discursos que están produciendo dentro de este presente, ¿no? Eso es lo que veíamos que decía Foucault, que muchas veces, aunque se quiera proponer esta narrativa como algo unificado, siempre va a haber gente que se va a oponer a estas narrativas, ¿no? También ha habido varias películas en donde estudian cómo Hitler quería tener un discurso unificado, un discurso global, más sin embargo siempre había grupos opositores a este gobierno y a lo que decía. Aquí teníamos que ver, para analizarlo, el discurso como una práctica, teníamos que ver tres aspectos muy relevantes. El primero sería el contexto de la situación. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo en ese momento? ¿Qué ha ocurrido, como parte del contexto? Entonces, ubicar a ese discurso dentro de una determinada situación, dentro de un determinado contexto. También muchas veces podíamos ver al discurso dentro de un contexto más institucional, ¿no? ¿Qué institución, qué gobierno, qué partido, qué ONG, qué país está proponiendo determinado tipo de discurso? Y también, aparte de ver este contexto, esta situación más particular, estos contextos más institucionales, ver el contexto social como algo más amplio que está en la historia y que está dentro de la cultura. Entonces sería ver desde lo más micro, el contexto específico de un momento determinado, el contexto de diferentes organizaciones, de diferentes instituciones, y el contexto más amplio de cómo está funcionando lo social dentro del propio discurso. Si se fijan, aquí el analista del discurso pues tiene que poner en prueba todos sus conocimientos desde la parte más amplia de lo social, los diferentes grupos, las diferentes instituciones, hasta los contextos particulares de un discurso en una situación determinada. Seguimos viendo estas relaciones de discurso, poder y hegemonía. Podemos considerar que los discursos van a poseer prácticas creativas ilimitadas. Aquí, como todo discurso tiene relación con otros discursos, este, cuando yo quiero producir un nuevo discurso, va a haber diferentes recombinaciones de otros discursos, diferentes, creaciones y diferentes elaboraciones hacia determinados tipos de géneros, y principalmente, estos están en relación con relaciones hegemónicas, para defender o para atacar a determinados grupos que para nosotros son amigos, o para determinados grupos que serían nuestros diferentes, este, enemigos. Un ejemplo serían los discursos de los derechos humanos y el asistencialismo, y muchas veces otros grupos más conservadores que a lo mejor no quieren respetar estos diferentes derechos humanos.
seguimos viendo estas características del discurso. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de estas categorías y de por qué son importantes para hacer el análisis crítico del discurso. Entonces el discurso lo podemos considerar en dos aspectos fundamentales, el aspecto lingüístico y el aspecto de la práctica social. Dos, el discurso sería un modo de significar y sería verlo desde una perspectiva en particular. El discurso también sería un evento discursivo que tenemos que ver su parte lingüística y cómo funciona como práctica social. Tenemos que ver la parte del texto, de la lengua hablada, de la lengua escrita. Y tenemos que verlo como una práctica discursiva que se relacionaría con la producción, la distribución y el consumo del propio texto. Tenemos que ver la interdiscursividad o su relación con otros discursos y a qué géneros se están manejando. El género sería un uso lingüístico asociado con una actividad social o particular. También tenemos que ver el orden del discurso, que sería esta totalidad de prácticas discursivas de una institución y las relaciones que se establecen entre ellas. En el caso de las diferentes prácticas discursivas contemporáneas, podemos decir que muchas veces estas relaciones que se van a dar en público se van a basar en el principio de autoridad. La identidad se va a constituir reflexivamente en procesos de negociación que no van a corresponder a posiciones automáticas. Entonces, nosotros socialmente estamos participando de diferentes discursos y la lucha, el conflicto entre esos diferentes discursos va a producir la identidad. Esto lo podríamos ejemplificar con las diferentes disputas del siglo XVIII y del siglo XIX en México, entre los grupos de conservadores, entre los grupos de liberales, y que la lucha en estas diferentes ideas, en estas diferentes ideologías, va a producir esa identidad de lo mexicano y de la nación mexicana. También las características de la movilidad de la identidad, que van a estar relacionadas en un diálogo que las hace menos estables que las propias sociedades tradicionales. En las sociedades contemporáneas, esta movilidad de la identidad social está cambiando, ¿no? Cada vez estamos más abiertos a recibir más productos del mercado y más influencias culturales de Occidente principalmente, o de Estados Unidos. En las prácticas contemporáneas se va a hacer más conversaciones acerca de los discursos, principalmente a través de las redes sociales, y por eso muchas veces cuando estudiamos los acontecimientos políticos, los acontecimientos sociales del último siglo, tienen que ver con los medios de comunicación, ¿no? La primavera árabe, este, la revuelta que hubo en Ucrania en 2014 para derrocar al presidente, están principalmente relacionadas con los diferentes medios de comunicación, como podían ser el Twitter y como podían ser las diferentes redes sociales. Y la colonización del dominio público por parte de las prácticas sociales que dependen muchas veces de un dominio privado. Entonces, muchas veces las diferentes redes, las diferentes organizaciones privadas están proponiendo también determinadas prácticas discursivas y determinadas narrativas. Pero nosotros también tenemos que reflexionar acerca del sentido, tenemos que reflexionar acerca de los diferentes saberes y cómo los vamos a reorganizar para producir una transformación. Entonces aquí muchas veces los discursos habría determinados sistemas de expertos que van a tener determinados conocimientos. Muchas veces estos conocimientos pueden ser muy especializados. Tenemos que pensar en estos expertos y muchas veces seguirlos, ¿no? Estos expertos en economía, en política, en globalización, en medios de comunicación. Y el segundo sería la extensión de los sistemas de expertos en relación con la reflexividad que se adentra en el corazón del yo, interviniendo en los proyectos de vida. Entonces muchas veces nosotros podemos criticar a estos políticos, podemos criticar a estos expertos en esas visiones o en esas narrativas que nos está proponiendo. Entonces, muchas veces esas narrativas que nosotros adoptamos pueden provenir de estas propuestas, estas narrativas que tienen que ver con lo privado o que tienen que ver con
otras narrativas más de tipo disidente. Es interesante, ¿no? Esta portada de Times. En el caso de la cultura contemporánea, muchas veces podemos hablar de determinado consumo, de determinado tipo de publicidad. Entonces sería que las consecuencias del mercado y la producción masiva va a haber nuevo dominio de consumo como las industrias culturales. Entonces muchas de nuestras ideas ya no las va a crear la religión, ya no las va a crear el Estado, sino va a depender de las industrias culturales de los medios masivos de comunicación. Segundo, la reconstrucción de la vida social sobre la base del mercado. Entonces muchas veces en este capitalismo, en este neoliberalismo, muchas veces la vida social se crea, se reproduce, se consume dentro de las reglas del mercado. Y la generalización de la publicidad como función comunicativa. La propia publicidad también me va a estar creando una narrativa, también me va a aportar ideas dentro de esas ideologías, dentro de esas representaciones del mundo. Y muchas veces el discurso va a ser un instrumento para vender, para convencer, pero también para darme un determinado estilo de vida. Entonces hay que ver eh, cómo estas prácticas comerciales, cómo estas prácticas publicitarias, muchas veces están influyendo en mi estilo de vida, están influyendo en mi mentalidad, en mi representación del mundo y en mi creación de narrativas. También estas prácticas discursivas muchas veces pueden manipular los diferentes significados, no solamente desde el punto de vista publicitario, sino desde el punto de vista de la información. Todo lo que consumo en la CNC, en la BBC, todo lo que consumo de Televisa, de TV Azteca, de multimedios, son prácticas discursivas que me están proponiendo discursos y narrativas muchas veces ligadas con las élites económicas, con las élites políticas. Y también un desplazamiento de modalidades semióticas, movilización desde lo publicitario hacia las imágenes que, a expensas de lo verbal. Entonces muchas veces las narrativas visuales pueden ser más convincentes que las propias narrativas verbales y textuales. Bueno, sería unos aspectos muy importantes que va a tratar el análisis crítico del discurso, que sería ubicar al discurso en esta parte lingüística, en esta práctica social y también en estos eventos y en estas acciones que quieren producir los diferentes discursos. Yo tengo que ubicarlo socialmente en una situación en particular y en estas relaciones que van a establecer con otros discursos, con nuestras relaciones intertextuales. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería todo por el momento. Gracias.